Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de cómo deberíamos leer a Jesús en los evangelios. ¿Okay? Y con esa pregunta vamos a empezar pensando de cuando estamos leyendo los evangelios y estamos leyendo los milagros o Jesús, tú sabes, caminando en el agua, o Jesús teniendo hambre o sufriendo. ¿Cómo podemos pensar de Jesús como Dios entero y una persona, un humano entero? ¿Cómo debemos entender eso cuando estamos leyendo que Jesús murió, sufrió, ¿verdad? Y también caminó en la agua? Alguna gente quiere leer los evangelios pensando que hay dos sujetos. ¿Ok? Eso quiere decir que algunas veces cuando estamos leyendo queremos decir, aquí es el Hijo de Dios haciendo las cosas, y en esta parte cuando Jesús tiene hambre, esto es Jesús el humano haciendo las cosas. Entonces tenemos dos sujetos, ¿me entienden? Y eso puede ser un problema muy grande, y era un problema en la iglesia, y vamos a hablar de eso. En el jardín de Getsemaní, Jesús dice, Padre, si estás dispuesto, quítame esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Aquí, en este pasaje, ¿quién está orando? ¿Quién está orando aquí? Padre, si estás dispuesto, quítame esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. El profesor Robert Jensen dice esto. ¿Quién ora aquí? Según las enseñanzas de la iglesia definidas por Calcedonia, el protagonista de todas las escenas en la narración de los evangelios es una sola persona, que es verdaderamente Dios, el Hijo, y verdaderamente hombre, el Jesús individual de Nazaret, el Cristo de Israel. Si decimos que fue simplemente el hombre Jesús de Nazaret quien oró, y observamos que lo hizo de tal manera que distinguiera la que quería de lo que el Padre quería, ¿dónde deja eso al Hijo? ¿Afuera de la conversación? O suponiendo que el Hijo está de acuerdo con el Padre, debemos suponer una diversidad de deseos entre Dios el Hijo y el hombre Jesús, internos de la única persona. ¿Es esta suposición inteligible en absoluto? Pregunta. Cabe señalar que no podemos rescatarlo invocando fenómenos psicológicos como ser de dos mentes, ya que Dios el Hijo no habita a Jesús como un factor de su estructura psicológica. De hecho, el Hijo no habita a Jesús en absoluto. Él simplemente es Jesús. El Hijo simplemente es Jesús, como Jesús simplemente es el Hijo. Entonces, ¿cómo podemos pensar de esto? Él sigue diciendo esto. ¿Podría Jesús en Getsemaní haber decidido que no? Él dice, ¿pudo Jesús haber huido? No, porque su vida, como todo lo demás, está gobernada por la voluntad trina. Aquí por la decisión trina
de que será fiel. Pero en otra manera, sí, porque su decisión humana es en sí misma la presencia del Hijo en esa decisión trina. Él sigue diciendo, no parece posible tomar el perícope de Getsemaní o la tentación en el desierto o el desafío de transuente a Jesús en la cruz, etcétera, etcétera, en serio, sin pensar en un pensamiento prohibido por el peso de la tradición teológica. Que en tales momentos en la historia bíblica de Dios, la divinidad de Dios está de alguna manera en juego. ¿Ok? En tales momentos en la historia bíblica de Dios, la divinidad de Dios está de alguna manera en juego. Esto quiere decir que él siga diciendo esto, y vamos a pensar más de esto. Indudablemente, Dios está más allá de cualquier amenaza que nosotros o cualquier criatura podemos representar para su omnisciencia y omnipotencia, o para cualquiera de los omnis que disfrutan al menos de un estado cuasi dogmático. Pero sin plantear ninguna ruptura real en la unidad divina, podemos preguntarnos si la vida trina puede no abarcar algo que si ocurriera entre nosotros, seguramente sería al menos la amenaza de ruptura. Jesús no pudo haber huido de Getsemaní, pero su propia decisión humana libre pertenece a la decisión trina que él no pudo. Parece, por lo tanto, que en un sentido que no se debe penetrar aún más, la unidad de Dios, que es inseparable de su divinidad, podría no haberse sostenido. ¿Qué quiere decir el profesor Robert Jensen? Él quiere decir que con la definición de Calcedonia, que no podemos leer el Evangelio con dos sujetos. Tenemos que leer este perícope de Getsemaní, sabiendo que Jesús está orando como Dios y como hombre. No solo como hombre y no solo como Dios. Y cuando estamos haciendo eso, tenemos que contemplar y pensar con nuestras imaginaciones de qué está pasando aquí. Las enseñanzas de Dios como inmutabilidad y impasibilidad son los núcleos de todas las herejías. Eso quiere decir, si tienes en su mente una definición de divinidad que es inmutabilidad, que quiere decir que no puede cambiar, Dios no puede cambiar, o impasibilidad, y eso quiere decir que Dios no puede sufrir. Si tiene en su mente que estos dos enseñanzas son parte de ser Dios, cuando estás leyendo los evangelios y lees que Jesús tiene hambre, que se durmió, expiró, se murió, estaba cansado, tenía sed, etcétera, etcétera. Estas cosas, para dormirse, llorar, morir, etcétera, etcétera, esos no son cosas de Dios, porque las cosas de Dios, Dios no puede cambiar, no puede sufrir. Y entonces tiene el persona que se llamaba Arius. Y él estaba pensando, él sabía en su mente las cualidades de Dios. Y para él,
sabiendo eso y leyendo los evangelios, dicen, mira, Jesucristo no puede ser Dios o no puede ser Dios como el Padre. Entonces Él separa Dios Padre de Dios Hijo. Y dice que Jesucristo, Hijo de Dios, es una criatura. Es inspirado, es muy importante, es en un lugar más alto de todos los otros humanos. Pero él tenía hambre, él se murió, etcétera, etcétera. Y Dios no puede hacer eso. Porque Dios es inmutable, tiene inmutabilidad e impasibilidad. Y cuando estamos leyendo esto, no lo puede tener juntos. Una otra persona que se llama Nestorio, él no quería separar a Jesús del Padre como Ario lo hizo. Él quiere separar la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y entonces estaba leyendo los evangelios con dos sujetos. Algunas veces es la humanidad, algunas veces la divinidad. Entonces, estos versículos aquí de los evangelios, él dice que en estas partes de la historia, estamos hablando de la humanidad de Jesucristo. Pero cuando estamos hablando de los milagros y otras cosas, las enseñanzas y eso es la divinidad. Pero Nestorio, o el que están leyendo, él en su mente hace la decisión de cuándo es la humanidad y cuándo es la divinidad. Porque los evangelios no dicen, ahora en su divinidad caminó por el agua, ¿verdad? Ahora en su humanidad tenía sed. La Biblia no dice eso. Y entonces esto era un gran problema en la iglesia. Y Cirilo de Alejandría sabía que cuando Nestorio estaba hablando así, la separación de divinidad y humanidad en Jesucristo, que eso es una herejía. Entonces, estas son las posiciones de Cirilo, sus pilares. La pregunta es ¿qué es el problema? Tenemos un sujeto único. ¿Okay? Cuando estás haciendo la exégesis, solo puedes leer un sujeto. La pregunta, ¿por qué esto tiene importancia? Es porque salvación. Para Cirilo, salvación era de ser parte de la vida de Dios. Theosis. Para Nestorio, era más cómo saber hacer o vivir la vida cristiana. Y Jesucristo nos da en parte un modelo de ser cristiano. Y se pregunta, ¿cómo esto pasa? Y él habla de la unidad de las naturalezas, de humanidad y divinidad. Y la palabra en griego es enosis. Tiene tres ideas centrales con respecto de la unidad de Cristo. Y empieza con María, el concepto de Theotokos, la Eucaristía y Theosis y la cruz. Y habla de teopasqueísmo. Y eso quiere decir que Dios sufre. No dice que el Padre sufrió, solo que Dios sufre, como con el Hijo de Dios. Y hay muchas terminologías o vocabulario en esta parte de historia que deben saber. Y estas palabras son Theotokos, fusis, la naturaleza, hipostasis, individuación, y habla de unión hipostática, prosopan, que es una persona, el comunicatio idiomatum, que son las comunicaciones de atributos,
economía, la obra de salvación de Dios y incapacidad para que Dios sufra. Y ya habla un poquito de eso. Quiero hablar ahora un poquito más de la unión hipostática. Cirilo argumenta a favor de una unión hipostática en Cristo, específicamente que el Verbo de Dios unió la existencia humana a sí mismo en hipóstasis, en una persona. La frase unión hipóstica indica que el Verbo está unida con la carne humana en una única hipostasis o persona, no dos. Que la unión ocurre en y por el Hijo único de Dios. De modo que hay un Hijo en la encarnación, tal como hay un Hijo aparte de eso. Sin embargo, el significado de naturaleza no es exactamente equivalente a esto, ya que la naturaleza divina pertenece a toda la Trinidad. Un resumen de la posición de Cirilo es: en el vientre de la Virgen Madre, Dios se hace humano, recibiendo de ella el cuerpo que hace posible la pasión de Dios. Mientras que en la cruz, a través de la carne judía dada por María, el Divino Hijo es verdaderamente crucificado. De la misma manera, en la Eucaristía, los cristianos reciben la carne que el Logos recibió de María y se unió a sí mismo. Esa carne verdaderamente vivificante de Dios, el Verbo mismo. Solo como Dios recibe la posibilidad de carne humana, Él se hace crucificables y sacramentalmente dable. Esa es la posición de Cirilo. En esta época, con ese resumen, sabiendo cómo pensó Cirilo, los padres de la iglesia escribió una definición que nos ayuda. Es la definición de Calcedonia y dice esto: siguiendo entonces a los santos padres, todos enseñamos por unanimidad que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros uno y el mismo Hijo, el mismo perfecto en Dios, el mismo perfecto en la virilidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, lo mismo de un alma racional y un cuerpo coesencial con el Padre según la divinidad, el mismo coesencial con nosotros según la masculinidad. Como nosotros en todas las cosas, peca aparte antes de los siglos engendrados del Padre en cuanto a la deidad, pero en los últimos días el mismo para nosotros y para nuestra salvación, nacida de María la Virgen, Theotokos, en cuanto a la virilidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas sin confusión, inmutable, indivisible, inseparable. La diferencia de que las naturalezas no se eliminan de ninguna manera debido a la unión, sino que se conservan las propiedades de cada naturaleza y ambas concurren en una persona y una hipóstasis. No como si estuviera separado o dividido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo mismo, y Dios unigénito, palabra Señor Jesucristo, incluso desde el principio. Los profetas han enseñado acerca de Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y como el símbolo de los padres nos lo ha transmitido. Esta es la doctrina de la iglesia. Quiero acabar con estas 4 preguntas clave, porque nos ayuda a entender por qué esto es muy importante para nosotros. ¿De qué se trata realmente el lenguaje teológico? Para la escuela de Nestorio, su propósito era evitar que cometiéramos errores peligrosos acerca de Dios. Tenían miedo usando el lenguaje teológico.
Pero para Cirilo, su propósito era expresar y provocar reverencia y asombro por las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Era evocador, deliberadamente paradójico. Evocaba la atmósfera de la oración litúrgica. Y el gran peligro a evitar era hablar de Cristo en términos demasiado seculares. Están usando el lenguaje teológico en diferentes maneras. La segunda pregunta, ¿cómo se deben leer las Escrituras? Para Cirilo, sobre la cuestión del sufrimiento de la palabra en su carne, concluyó su argumento diciendo, la Escritura inspirada nos dice que sufrió en carne. Y nosotros haríamos, es mejor usar esos términos que hablar de su sufrimiento en una naturaleza humana. El lenguaje, dice él, filosófico, siempre trajo consigo la sutil tendencia a colocar el razonamiento humano sobre cómo debe ser Dios por encima del mensaje del Evangelio sobre quién y qué es Dios. La tercera pregunta, ¿cómo nos salva Dios? Para los teólogos como Nestorio, se trata del crecimiento moral. ¿Okay? Y para Cirilo, se trata de la divinización de los humanos, como hablé antes. Y el último pregunta, ¿cómo se relaciona Dios con este orden creado? Para Nestorio y otros, estaban preocupados por enfatizar la alteridad de Dios con respecto a la creación, la libertad de Dios de todas las limitaciones y vulnerabilidades que la filosofía clásica veía como parte de la existencia contingente. Cirilo y la tradición alejandrina desde Atanasio, por otro lado, aunque también conscientes de la autoridad de Dios, estaban aún más preocupados por enfatizar la presencia íntima de Dios en y hacia la creación. Esta era, en su opinión, la paradoja sobre la cual se convirtió la fe bíblica. ¿Qué queremos decir? Quiero que esta semana piensan de cómo estás leyendo los evangelios. ¿Cómo estás leyendo la persona de Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Estás leyéndolo como dos sujetos o solo un sujeto? Y si un sujeto, ¿cómo piensas de las partes de los evangelios cuando nos estás enseñando que tenía sed, que tenía hambre, sufrió y murió? ¿Qué esas partes de los evangelios nos enseñan de quién es Dios? Piensa de estas cosas y vamos a hablar más de estos cuando estamos juntos. Pero para ahora,